Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a En el nombre de Orson. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación. Quien les habla, Mariano González. En la conducción de este programa colabora con la producción Pablo Daniel Ovín. Vamos a comenzar hablando acerca de una discusión que plantea el diputado Leandro Santoro, ¿no? Diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Frente de Todos, que tiene que ver con la responsabilidad de la destrucción de la economía en la República Argentina de los medios de comunicación. Y el diputado Santoro lo plantea ni más ni menos que desde la pantalla de La Nación Más. Vamos a escuchar qué es lo que decía el diputado Leandro Santoro. La Argentina hoy tiene el mismo PBI que en la década del 70, sí. La política debe hacer una autocrítica. Sin duda, y el sector empresario también, los medios de comunicación también, porque no es que el Producto Bruto... pero los medios de comunicación no tenemos nada que ver con la caída del Producto Bruto. Y pero alentaron, muchísimo, alentaron durante muchos años políticas que destruyeron el Producto Bruto y que conspiraron contra el crecimiento económico. Él es el pero a ver, las políticas aplicadas en la dictadura militar, en la última dictadura militar, que destruyeron el empleo, que destruyeron el aparato productivo, gozaron el amparo de un sector importante de la prensa hegemónica. Las políticas que se aplicaron, para no hablarte de Macri, que se aplicaron en los 90 también, que desarticularon el aparato productivo, que privatizaron el Estado, que desguazaron todos los instrumentos de intervención, también gozaron con el apoyo y la protección de un sector importante de la prensa hegemónica. Entonces, el poder real muchas veces toma más decisiones sobre los problemas que hacen a la vida concreta de la gente que la política. Y eso es una de las críticas que yo tengo para la política. El poco poder que tiene la política para intervenir sobre los problemas concretos de la gente. Y hubo una entrevista realmente muy nombrada en los últimos días que hizo la periodista Nancy Pasos a el diputado Eduardo Amadeo, ¿no? Dirigente del PRO. Muy comentada porque en este extracto que vamos a escuchar a continuación, la periodista derriba varios de los mitos que instalan los grandes medios de comunicación y después repiten como si fuera un guión algunos políticos, ¿no? Políticos en particular relacionados con la oposición al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Esta oposición que se monta, se sube y muchas veces genera desinformación acerca de determinados temas. Y aquí va a quedar en evidencia, ¿no? Porque recordemos que son funcionarios, son políticos que no están acostumbrados a la repregunta o a alguien que los desmienta, ¿no? Cada vez que dicen algo. Están acostumbrados a ir a lugares cómodos, a lugares en donde se la sirven en bandeja, en donde únicamente tienen que cabecear el centro que le tiran. Y no fue el caso en esta ocasión de la entrevista de Nancy Pasos a Eduardo Amadeo. Nancy Pasos hace simplemente su trabajo, ¿no? En este caso que realmente queda muy ejemplificado con lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Estaba bien conseguir 1% de contagios haciéndole lo que le hacían a las mujeres? ¿A qué mujeres? ¿Vos sabés que se terminó descubriendo que a las 3 supuestas embarazadas les pagaron? Digo, a ver, Eduardo. ¿Cómo le pagaron? Sí. Está bien lo que... A ver, hay una investigación judicial, Eduardo. Escuchá lo que te voy a decir. Estuvieron hablando durante... Yo no, porque no me voy a subir a pelotudeces. Pero estuvieron hablando, digamos, sobre 3 supuestas embarazadas que les habían robado los pibes y nunca existió. Es una barbaridad que hagan política de esta manera. Yo no lo vi. Ahora, la brutalidad... pero es una barbaridad. Ahora, está bien, pero Eduardo, es una barbaridad. Vos Nancy, estuviste en gobiernos. Nosotros en todo el país damos estas peleas cotidianamente. El tema de cerrar o no cerrar las escuelas. Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo.
En Francia no hay colegio. Pero en Uruguay el año pasado. Pero el año pasado, este año sí, ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo. Chile, en este momento, Chile está, digamos yo, ejemplo de vacunación, ¿me entendés? Y ejemplo de cantidad de gente dentro, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. Uruguay, que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo, ¿está claro? Tiene a los pibes dentro. No están yendo al colegio. Lo suspendieron. Ayer hubo fue el país, digamos, por cada 100 de más contagio en el mundo. Hoy creo que somos nosotros. En este punto estamos. Sí, estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, García, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras con laboratorios de todo tipo. Es el número 21 en el mundo en nivel de vacunación la Argentina, en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Pero somos 21 en el mundo, Eduardo, agarralas. No te lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra. Pero el adelante. problema es ahora, si nos Eduardo, comparamos con, te insisto, pido Uruguay por favor, Chile, ¿sabés qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas, porque la verdad, se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también. La verdad, sos un tipo inteligente, no vale la pena, ¿me entendés lo que te digo? Que yo te tenga que demostrar al aire, ¿me entendés? Que, digamos, que hay cosas que no termina de saber. Y me decís, el peor nivel de vacunación. Y no es así. Bueno, realmente una entrevista que tuvo mucha repercusión en los últimos días, que la hemos subido a través de nuestras redes sociales y se ha viralizado de una manera impresionante. Ahí estaba, ¿no? Y algunas de las cosas, ¿no?, que se nombran en esta entrevista tienen que ver, por ejemplo, con el caso de las presuntas embarazadas en el monte de Formosa. Ustedes saben que desde hace muchos años hay denuncias cruzadas sobre algunas situaciones particulares de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa. Ahora, una cosa es esas denuncias que pueden existir y que pueden tener asidero. Ahora, otra cosa muy diferente es ir a inventar una situación, ¿no? Ir a fabricar una situación. Al menos eso es lo que comunica el Poder Judicial de la provincia de Formosa, ¿no? Que muchos dirán, bueno, pero está manejado por el mismo poder político. Bueno, pero hubo una investigación y no hubo una denuncia cruzada, ¿sí? Al respecto, hubo una investigación judicial que dictaminó que las mujeres presuntamente embarazadas no estaban embarazadas, que las mujeres promediaban los 50 años y además que habrían recibido un pago de 5.000 pesos para dar estos testimonios. Quien encabezó la investigación es el Procurador General del Poder Judicial de Formosa, Sergio López, y también van a poner en consideración del Estado provincial evaluar la articulación de acciones legales por los daños y perjuicios generados contra el medio televisivo. Es decir, esto puede terminar en una causa en contra de Todo Noticias o del grupo Clarín. Así que nada, otra de las cosas que se nombra y después varios se enojaron en redes sociales acerca de en qué posición ocupa Argentina en cuanto a la vacunación, ¿no? Nancy Pasos hablaba de que Argentina estaba en el puesto 21 de vacunación en el mundo. Bueno, Chequeado hizo un relevamiento para ver en qué lugar se ubicaba la República Argentina. Esto es con cifras oficiales recopiladas en la base de datos que utilizan realmente la mayoría de los medios más destacados del mundo, Our World in Data, que es de la Universidad de Oxford, y allí de alguna manera Argentina se ubica en cuanto a la vacunación con al menos una dosis en el puesto número 22 sobre 151 países, ¿no? Esta es una base de datos internacional y Argentina se ubica en el puesto número 22. Estamos hablando de cantidad de dosis aplicadas al menos con la primera dosis en la República Argentina, puesto número 22. Ahora, si se tiene en cuenta la cantidad de vacunas aplicadas cada millón de habitantes, Argentina se ubica en el puesto 59 de 151 países relevados, ¿no? Lo cual está por arriba de la media mundial y también por arriba de la media de la región. Sea cual sea el dato, los datos son realmente muy buenos, ¿no? En el contexto de escasez de vacunas a nivel mundial, de la falta del cumplimiento de los laboratorios con las entregas que no solamente pasan en Argentina, sino también en el resto del mundo. Así que
con datos, pudo dejar en evidencia al diputado Amadeo de manera muy clara, ¿no? De manera muy pero muy clara. Y los medios de comunicación instalan realmente una cantidad de mentiras enorme, no solamente esto de qué pasó en Formosa, ni también la cantidad de canalladas que trata de imponer algunos líderes políticos, sino también los diarios. Por ejemplo, el diario Clarín, ¿no? Tapa del día lunes. China ahora admite que sus vacunas, generalizan cuando dicen sus vacunas, tienen baja efectividad, ¿no? Y esto generó mucha confusión. Ahora bien, cuando uno lee la nota, no solo Clarín, varios medios de comunicación se subieron a esta ola totalmente errada. Hablan acerca de la vacuna Coronavac, que es de la farmacéutica Sinovac, que no tiene una eficacia alta, promedia el 50%, ¿no? En la República Argentina no se utiliza esta vacuna, ¿sí? Esa vacuna se utiliza en Chile, Brasil y también Uruguay. En Argentina se utiliza una vacuna china, pero es Sinopharm y tiene una efectividad alta de casi el 79% utilizando las dos aplicaciones. Entonces realmente generaron muchísima confusión desde esa etapa y se siguen repitiendo mentiras hasta el día de hoy, ¿no? Respecto a la vacuna china. Quien se subió inmediatamente a esa ola fue Patricia Bullrich. Lamentable, dijo Patricia Bullrich en Twitter: la economía se vuelve a resentir y el gobierno no ayuda a quienes ya sufren la segunda ola de la hiperrecesión, ¿no? Mete un condimento económico que es el lado por el cual van, ¿no? El sector de Juntos por el Cambio. Expliquen por qué no compraron la vacuna de Pfizer, pero sí 4 millones de la China, que inmuniza a medias, dice Patricia Bullrich, ¿no? Un mensaje sinceramente increíble, atentando contra la salud pública y haciendo un boicot a la campaña de vacunación, desinformando y generando miedo a la gente, ¿no? Patético lo que hace la titular del PRO, Esto es realmente increíble y hay que marcarlo y hay que denunciarlo. Esto es En el Nombre de Orson. Estamos desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Momento de revisar el disco duro, momento de archivo en el Nombre de Orson, y tenemos que decir que la Procuración en los últimos días rechazó la oferta del Correo Argentino y pidió que se decrete la quiebra, ¿no? Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación, sostuvo que la presentación de la propuesta del Grupo Macri para salvar la quiebra pone en evidencia la mala fe y la conducta dilatoria, ¿no? El Correo Argentino propuso pagar 1.000 millones de pesos por el canon impago y sus intereses. Recordemos que debe desde aquel entonces, desde los 90, debe aproximadamente 296 millones de dólares. Entonces, esta propuesta es realmente inadmisible, es totalmente inadmisible. Así que nada, vamos a recordar ahora lo que decía Mauricio Macri mientras él era presidente y estaba de los dos lados del mostrador. Decía y pedía que el caso del Correo Argentino, ¿no? En esta estrategia dilatoria, pedía volver a foja cero, ¿no? Él siendo presidente de la Nación, Macri de los dos lados del mostrador. Lo escuchamos. Alrededor del tema Correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, ya estamos en un año electoral. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. Porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares de transparencia y de ética, de crear un fideicomiso ciego, yo ni sabía que era eso, pero me lo explicaron, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda que yo vengo a trabajar por ustedes, que ese es mi único objetivo, y que otras personas, a las cuales yo no conozco, se ocupan de mis cosas. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero,
porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero, volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la justicia, a la Cámara Comercial y digámosle, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, de 14 años sin solución, que sea, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo. Ahí estaba, el archivo que deja muy claro que el expresidente se encontraba no solo como presidente de una nación, sino también como empresario y estaba atendiendo de los dos lados del mostrador. En el nombre de Orson. Si hablamos de comunicadores irresponsables y de muy mal accionar, tenemos que hablar de Viviana Canosa, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que decía hace algunos días, según datos que ella dice que escucha de Médicos por la Verdad. Después les vamos a contar quiénes son estos médicos. Escuchemos qué es lo que decía Viviana Canosa acerca de las pruebas de PCR. La escuchamos. ¿Qué me contaban? Lo voy a decir. Médicos por la Verdad de España, que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa. Bueno, obviamente se armó un gran revuelo porque esto genera mucha confusión en la sociedad y también trata de alguna manera de avalar ciertas teorías conspirativas de que nos quieren encerrar de alguna manera de forma intencionada utilizando test truchos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar después del revuelo de las desmentidas de científicos, de personas que saben sobre el tema, vamos a ver qué es lo que volvió a decir Viviana Canosa, ¿no? Desafiando lo que les decían las autoridades, porque recordemos que la defensora del público, Miriam Lewin, acusó desinformar sobre los hisopados, ¿no? La defensora del público. Esto también generó la furia de Viviana Canosa y vamos a escuchar qué es lo que decía después del escándalo que se había generado por sus propias declaraciones. Bueno, eso lo decía yo el otro día porque lo leí, porque lo escuché, porque estoy conectada con los Médicos por la Verdad y porque me voy enterando de todo lo que pasa. Porque estoy conectada con los Médicos por la Verdad y porque me voy enterando de todo lo que pasa. Ahora bien, ¿quiénes son los Médicos por la Verdad? Vamos a escuchar un pequeño extracto de la televisión pública. Está firmado por Médicos por la Verdad Argentina. Se trata de un movimiento que tuvo su origen en España, con presencia en 14 países y que se dedicó durante todo el 2020 a difundir información falsa y a desinformar sobre la aplicación de vacunas para inmunizar a las personas contra el coronavirus. En Argentina, una de las referentes más conocidas de esta corriente es Chinda Brandolino. Bueno, se trata de una red negacionista que se está expandiendo de manera muy peligrosa por todo el mundo, ¿no? La pandemia ha impulsado la fundación de un conjunto de movimientos negacionistas integrados por profesionales sanitarios que se expande con mucha rapidez entre continentes. En particular se expande por Alemania, España y Latinoamérica, ¿no? En uno de sus ejes más activos, conocido como Médicos por la Verdad. Un grupo de chantas, ¿no? Para decirlo rápidamente. Se encargaron durante toda la pandemia, hasta el momento, de difundir fake news, de difundir bulos, de difundir desinformación acerca de las vacunas, acerca del contagio. Desalentaron la utilización de barbijo cuando se sabe que es una herramienta muy, pero muy importante. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Algunos niegan la existencia directamente del COVID-19 y lo consideran una farsa, producto de una conspiración internacional. Otros admiten la existencia dentro del mismo movimiento de la enfermedad, pero rechazan las medidas adoptadas para frenarla porque les parece dañina, ¿no? Todo el grupo comparte una desconfianza hacia las autoridades oficiales, la clase política, los medios de comunicación, a los que acusan de manipular a los ciudadanos. Realmente generan una confusión enorme. Bueno, esta es la fuente de información
de Viviana Canosa. Fíjense lo peligroso que es tener a Canosa al frente de un medio de comunicación. Ahora, ¿es la única que genera confusión? ¿Es la única que genera desinformación? No, hay otros comunicadores, otros periodistas que también lo hacen, ¿no? Y lo vamos a escuchar a continuación en el siguiente compilado, porque generan desconfianza y alientan también a los anti-cuarentena. Vamos a escuchar en este compilado a Jonathan Viale, a Viviana Canosa también, a Luis Novarecio, a Luis Majul, a Nelson Castro, entre otros comunicadores irresponsables. Dale. Somos una manga de boludos todos los argentinos. Si ustedes no pueden justificar el daño que le han hecho a esta población, nosotros nos vamos a rebelar. Yo lo digo, Viviana Canosa, no voy a dejar de abrazar a mi padre ni a mi madre un solo día de mi vida. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna otra forma hoy en la Argentina sí, actualmente? Sí, hay que poner huevos, Ortelli, hay que poner para huevos controlar el virus. Estamos en un medio de comunicación. El virus. ¿Hay alguna otra forma? Defendamos a los argentinos tener que habitamos coraje este no es decir suelo cualquier cosa a veces. No nos dejemos meter el dedo más adentro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar recuperar la posibilidad de pensar. Nos van a encerrar de vuelta. Nos van a encerrar de vuelta. 6 personas nos manejan el futuro a 17 millones de personas. Nuestra libertad, nuestra vida, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos ir a un restaurante. Es increíble. Yo estoy indignado porque encima lo festejan. Hoy, esta noche, con una botella de champán, está Kicillof, Goyan y todo tipo que disfrutan la prohibición. ¿Este aumento de los casos no será una estrategia del gobierno para justificar el aumento de los pasos? Entonces, ¿vos tenés que ¿Para justificar qué? La suspensión de las pasos. Los aumentos de los casos de COVID podrían jugar a favor de esta maniobra, de esta emboscada. Incluso que Alberto Fernández se haya convertido, escuchen bien porque la Argentina es un país maravilloso para hacer periodismo, en el primer presidente del mundo con COVID positivo después de vacunado. Ese hecho podría funcionar como un elemento clave o para disciplinar a la población, o para ser inteligente, o para meter más miedo. Es muy importante tomar conciencia de la gravedad de los hechos. En los últimos días hemos sufrido realmente un elevado número de casos, ¿no? Que promedian los 24.000 casos diarios, obviamente con muchos más testeos, pero la positividad es realmente muy alta y se teme que esto pueda seguir escalando y pueda repercutir incluso en medidas aún más restrictivas. Así que a cuidarse, mantener la distancia social, lavarse las manos y, por supuesto, utilizar barbijo. En el nombre de Orson. Momento de hablar de series, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de una serie que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tiene que ver mucho con la pandemia. No la serie en sí, pero la nueva temporada. Estamos hablando de The Good Doctor, la temporada número 4 que se estrenó en Amazon Prime. Nos deja un primer capítulo que va, ¿no? Acerca de lo que es la pandemia. Y realmente refleja muchas cosas el primer capítulo que tienen que ver con las vivencias que tuvimos todos prácticamente, y en particular el personal de salud. En un primer capítulo aparecen un montón de condimentos de los cuales fuimos todos muy protagonistas en el último año, ¿no? Se nota en el primer capítulo que los médicos tenían la sensación de que todo era por unas semanas, ¿no? Había mucha incertidumbre acerca de cuánto podía llegar a durar, pero bueno, quedaba en el aire esa sensación de que bueno, esto es un par de semanas y ya está, ¿no? También queda que muy claro el hecho de que los familiares no pueden visitar a las personas aisladas, ¿no? Y la confusión que eso generaba, el ruido que eso generaba, ¿no? Ver morir a algún familiar a través de una videollamada, situaciones realmente muy duras y quedan reflejadas. Las charlas de trabajo por Zoom, los mayores de 60 trabajando en sus casas, como decía recién, mucho desconocimiento al principio, ¿no? De la pandemia, algunos mensajes cruzados, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, los vecinos que no quieren compartir el ascensor con personal de salud o no los prefieren no tenerlos de vecino,
médicos que se aíslan en su propia casa para no exponer al resto de la familia, la convivencia, ¿no? Cómo fue la convivencia en parejas, en familias, en pleno aislamiento, en los momentos al menos más duros de cierres totales. Bueno, queda todo muy ejemplificado, muy interesante como lo plantearon, al menos en el primer capítulo de The Good Doctor. Así que es una serie muy recomendada. Y en los últimos días se estrenó en la pantalla de Telefe la versión turca que se llama Doctor Milagro, ¿no? Que está disponible ahora en Telefe, ¿no? Para ver en la pantalla de Telefe. Obviamente es una adaptación de la original, que es surcoreana. Good Doctor se llama y es del año 2013. Pero bueno, ahora tenemos la versión turca para ver en la televisión abierta, y si no, los que tienen la posibilidad de ver The Good Doctor, que es la versión estadounidense, es realmente una muy buena opción que está en Amazon Prime. En el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news, de desinformaciones, y lamentablemente tenemos muchas, cada día, cada momento. No hay pruebas de que haya falsos positivos en los hisopados por la presencia de metales, como dijo Viviana Canosa. Y volvemos a Viviana Canosa porque, más allá de lo que hablamos hace un rato, vamos a ampliar un poquito, ¿no? La conductora habló de denuncias sobre los hisopados y que le ponen unos metales para que den positivo. Sin embargo, los especialistas advierten que la denuncia no tiene ningún tipo de asidero y destacan la importancia de testearse y luego aislarse para combatir el coronavirus. La periodista ya había difundido otras desinformaciones, como lo hemos hablado en innumerables cantidad de veces en este programa, y hasta llegó a tomar dióxido de cloro en vivo, ¿sí? Se trata de una sustancia tóxica e incluso a un niño neuquino de 5 años le provocó la muerte por haber ingerido esta peligrosa sustancia. Así que una irresponsable total Viviana Canosa. Nosotros ahora continuamos de la siguiente manera. En el nombre de Orson. Último bloque de En el nombre de Orson, y lamentablemente en las últimas horas hemos conocido la noticia de la muerte de Mauro Viale, ¿no? Lamentablemente se ha ido a los 73 años, un periodista que ha generado amores y odios dentro del periodismo, cosas que con el tiempo uno puede llegar a criticar o no, pero indudablemente era un referente dentro del mundo periodístico, y fue realmente muy amplia la gama de saludos que recibió, y se nota que era una persona bastante querida. Incluso el presidente de la Nación y Cristina Fernández también se sumaron a los saludos. Alberto Fernández dijo: Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre lo reconocí el don de respetar la pluralidad. Mis condolencias a familia y a quienes como yo lo han querido. Cristina Fernández de Kirchner también tuiteó y dijo: anoche no pude evitar recordar a Néstor durante unas vacaciones en Pinamar, atornillado frente al televisor todos los mediodías para seguir el programa de Mauro, que abordaba un caso muy famoso. Adiós Mauro Viale, dice Cristina, trabajador incansable de los medios en Argentina, ¿no? Bien, vamos a escuchar un momento televisivo que él encabezó junto a su hijo, ¿no? Jonathan Viale. Vamos a escuchar lo que decían Mauro Viale y Jonathan Viale, muy interesante. Fue Macri. Para vos es Macri. No puede ser para mí Macri. Para mí Macri es un incapaz. Sí. ¿Y Cristina? Y destrozó... No, Cristina es más capaz que Macri. Cristina es más capaz. Yo no la conozco. ¿Y Alberto es más capaz que Macri? Yo no te dije nada de Alberto. Pero te estoy preguntando. Yo no te dije nada de Alberto. Yo no dije nada de Alberto. ¿Alberto es más capaz que Macri? Yo no sé eso. No voy a hacer una carrera. Macri destrozó la economía seguro la gestión que tuvo. Y después vino una pandemia que te sacude 36.000 muertos. ¿Y el cómo querés recuperarte? ¿Cómo se administró la pandemia que se llama cuarentena? Mirá. Primero la cuarentena que se dio los primeros 15 días, la cumplimos todos, nos metimos bajo cama. Todos. ¿Y entonces qué estuvo mal de eso? No, los primeros 15 días sí. ¿Y entonces qué estuvo mal? Después dijimos que el mundo tiene que abrir porque el trabajo, lo decimos todos los días, que el trabajo se cae porque la gente se caga de hambre. Entonces abrimos. El presidente, Alberto, que no es mi amigo tampoco, dijo hay que abrir. Porque hay que abrir, porque hay que abrir. Y abrió. Ahora se queja de que abrió.
porque cerró, porque abrió. Yo creo que hay que criticar todo, pero con mesura. ¿Con mesura? Sí, con la mesura que tenemos los viejos. Hasta aquí, en el nombre de Orson, estuvimos desde Ramos Mejía en FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos reencontramos la próxima semana. Nos pueden escuchar a través de nuestro podcast en Spotify, nos encuentran como En el nombre de Orson. Chau. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.